Y hoy quiero traer un tópico muy importante, que es conociendo la naturaleza de las batallas. Estamos hablando de códigos espirituales, estamos hablando de cosas espirituales. Pues yo quiero enseñarte hoy cuál es la naturaleza de nuestras batallas de día a día. ¿Cuántos tienen batallas día a día? ¿Cuántos tienen muchas batallas día a día? Amén. En el mensaje anterior hablamos de los factores esenciales para aprender a discernir en lo espiritual. Recordemos. Vamos a hacer una recapitulación rapidita. Número 1, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de todo? Necesitamos, para discernir en lo espiritual, saber que el fundamento es Dios, que todo proviene de Él, que Él nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Amén. Número 2, que necesitamos para entender lo espiritual un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Necesitamos, número 3, despojarnos del hombre viejo. Cuando la Biblia habla, cuando la Escritura habla de despojarnos del hombre viejo, tiene que ver con dejar el pasado atrás. No seguir cargando con la mochila del pasado. No seguir cargando con los diarios del pasado, sino que tenemos que botar los diarios. Tenemos que botar las mochilas y comenzar de nuevo. Número 4, para poder discernir en lo espiritual necesitamos saber que la fuente con la que fuimos creados es el amor, que somos seres amorosos. Somos seres con la capacidad de dar y de recibir amor. Y que fuera del amor es muy difícil vivir. Y número 5 y último, el dominio y control de nuestras emociones. Necesitamos tener control de las emociones. No podemos estar apasionados por todo. Somos seres emocionales, pero Dios quiere que nosotros tengamos control de las emociones. No podemos estar moviéndonos emocionalmente. La mayoría de las veces que nos movemos emocionalmente, nos movemos mal. Por eso tenemos que tener control de nuestras emociones. Amén. Esos 5 factores, entre muchos, nos ayudarán a discernir en lo espiritual. Pero hoy yo quiero hablarte, vamos a descubrir el mundo espiritual, pero desde el contexto de las guerras, de las batallas. Y para eso vamos a leer Efesios 6:12. Dice la Escritura, porque no, diga porque no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estamos expuestos, como decíamos ahorita, a conflictos. En los procesos de nuestras vidas, pues estamos expuestos a diferentes tipos de conflictos. Es parte de nosotros las batallas. No vas a vivir en este mundo sin que tengas batallas. No existe. Por tanto, tenemos que asumir las batallas como parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida porque la atmósfera espiritual está cerrada. Siempre lo hemos dicho. Y por eso en este mundo tenemos que experimentar batallas frecuentemente. Y como comenzamos esta serie, todo tiene un contexto en lo espiritual. Todo tiene un origen en lo espiritual. Que dice la Escritura ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que emprender la lucha primeramente contra sangre y carne es como no apuntar al blanco correcto. Es como pretender exterminar el problema pero superficialmente. Y no exterminar el problema desde la raíz. Porque la raíz es netamente espiritual. Ahora existe un mal, como dice Salomón,
en el libro de Eclesiastés, existe un mal debajo del cielo que rápidamente nosotros tendemos a asumir las cosas personalmente. No las tomamos personal. ¿Sí o no? Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender la verdadera fuente del ataque. Hay un enemigo detrás de nuestros supuestos enemigos. Efesios 6:12. Bueno, ya lo dije. El verdadero enemigo no proviene en sí de la carne, sino del espíritu. El verdadero campo de batalla está en lo espiritual. La Escritura nos habla de tres cosas: de principados, de potestades y de gobernadores de las tinieblas. Principado, en el contexto bíblico, los principados espirituales se refieren a seres espirituales con autoridad delegada, generalmente asociado al reino espiritual. Principados espirituales malignos, en la mayoría de los pasajes sobre guerra espiritual, los principados son poderes demoníacos que ejercen influencia sobre el sistema del mundo. Escuchen la palabra, influencias. Hoy más que nunca estamos siendo influenciados. Y hay principados de influencia, influenciando sobre ideología, sobre religiones, sobre estructuras. Principados espirituales están asignados a regiones específicas. La Biblia hace referencia a esto en el libro de Daniel 10, del 12 al 13. Después lo buscan en la casa y lo leen. Había un principado oponiéndose. Los principados son los que mueven las atmósferas espirituales de maldad, compuestos por legiones demoníacas que se mueven en las ciudades. Y esto no es una serie de vampiros de Netflix. Esto lo dice la palabra del Señor. Esos son los principados. ¿Qué son las potestades? Las potestades espirituales son autoridad de poder delegado en el ámbito espiritual. Las potestades espirituales de maldad tienen la autoridad de ejecutar acción sobre el ser humano. Son los que más cerquita están. De acuerdo a los principales espirituales, estas potestades de maldad lo pueden hacer en el contexto ilegal espiritual. Las potestades, explico, las potestades actúan cuando tú te cruzas la línea de lo ilegal en lo espiritual. Siempre hemos dicho que lo espiritual no es un mundo mágico, que lo espiritual también son leyes, principios, que cuando brincamos hacia lo ilegal en lo espiritual, pues entonces estas potestades tienen legalidad sobre nosotros para influir directamente sobre nosotros. Son los que estructuran planes para moverte en el mundo espiritual. Con que Dios creó lo legal, pues ellos van a tratar de moverte al mundo ilegal, espiritual. Ellos son los que empujan la tentación. Ellos son los que preparan la tentación para que tú caigas, moverte del mundo legal al mundo ilegal, para entonces poderte influenciar, para sacarte de la legalidad de Dios y moverte a donde están ellos, a sus territorios. Porque cuando están en sus territorios, pues hay un conflicto espiritual, porque ni Dios puede. Tienes que tú renunciar. Por eso cuando uno se convierte a Cristo, se arrepiente y renuncia. Porque cuando tú confiesas con tu boca y te arrepientes y renuncias, al momento sales desde el lugar espiritual y legal y vuelves al lugar espiritual donde es legal para Dios, donde Dios puede bendecirte.
Por otro lado están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son poderes espirituales, es maligno, que existe una jerarquía en el mundo espiritual y los gobernadores son los que comandan autoridad espiritual de maldad en una región. Los principados y las potestades están bajo su autoridad. Su estrategia fundamental es que ellos operan desde la clandestinidad. ¿Qué quiere decir clandestinidad? Que mientras menos conozcamos que existe, es mejor. Porque mientras menos conozcas que los poderes y las potestades y los gobernadores de las tinieblas existen, más fácil, más vulnerable estás a los ataques espirituales de maldad. Por eso mucha gente no cree en estas cosas, porque es parte de la estrategia. No creer en lo espiritual es parte de la estrategia. Porque cuando no conoces al enemigo, eres vulnerable al enemigo. No sabes por dónde viene el ataque, no te puedes preparar porque no lo conoces. Recordemos lo que dijimos en el mensaje anterior. La persona atea es una persona que le falta conocimiento, que le falta argumentos. La persona que conoce lo espiritual tiene todo, pero la persona que ignora lo espiritual le falta conocimiento. Y en la ignorancia es vencido constantemente. Mientras menos conozcamos del mundo espiritual, mayor será el éxito. Su objetivo principal es que tú creas que no existen. Se camuflajean en cosas, mensajes subliminares, de manera que tú creas que no existe, pero están influyendo sobre ti, sobre tu vida. Amén. Cuando tú conoces lo espiritual, tú eliges. Porque cuando tú conoces lo espiritual, tu mente se amplía. Entonces tú vas a elegir lo que tú ves y lo que no ves. Porque cuando tú conoces lo espiritual y tú sabes discernir, tú puedes ver la contaminación. Tú puedes ver dónde está el veneno y lo evitas. Por muy camuflajeado que esté. Esa es la estrategia fundamental que tiene el mundo de las tinieblas, hacer creer que no existe. Entonces, conociendo esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne propiamente, sino contra principados, gobernadores, potestades espirituales de maldad. Pues vamos a 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Aquí nos da la estrategia, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está la otra verdad. Si realmente queremos ser exitosos en las batallas de nuestra vida y ganar de verdad, tenemos que entender esta realidad, este principio, que nuestras almas realmente no son carnales. El meollo del asunto, el pollo del arroz con pollo, no está en la carne, sino en el espíritu. Yo traigo un ejemplo. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Primera de Samuel 17, y encuentran el capítulo de la batalla de David y Goliat. David iba a enfrentar a Goliat porque David ya había vencido en lo espiritual. David tenía un gran poder en lo espiritual. David sabía cuáles eran las armas espirituales. David conocía bien cuáles eran las armas que destruyen fortalezas. Y David había usado esas armas,
¿verdad? Cuando David tuvo que enfrentarse con los leones, con el león, para defender las ovejas, pues las armas que usó David contra el león fueron armas espirituales. Lo mismo pasó con el oso, porque dice que yo me enfrenté al oso y al león y los desbaraté. David sabía, David ya tenía experiencias en las armas espirituales. Él sabía que usando las armas espirituales no había enemigo que pudiera vencerlo. Pero, sin embargo, el rey Saúl intentó ponerle una armadura y darle su espada. David intentó usar la armadura y David intentó usar la espada, pero David dijo: esto no es lo mío. Por aquí no. Por aquí no puedo usar esta espada, no puedo usar esta armadura, por muy fuerte que parezca, por muy poderosa que parezca, porque era la armadura del rey y la espada del rey, pero no es mi armadura. Entonces David desechó la armadura y la espada del rey, y David tomó la honda y la piedra, que es lo que él sabía luchar, con lo que él había experimentado ganar en las batallas. Muchas veces en nuestras vidas nosotros tratamos de luchar con la armadura de Saúl. Por eso a veces las luchas no son tan duras, tan difíciles, porque tratamos de batallar con la armadura de Saúl. Tratamos de batallar con la estrategia humana. Tratamos de conquistar con el pensamiento del ser humano. Pero la Escritura dice que nuestras luchas no son carnales, que nuestras armas no son carnales, son espirituales, para la destrucción de fortalezas. La estrategia con que Dios le dio a David para que venciera al gigante eran espirituales. Tanto eran así que la gente se rieron de él. Goliat se rió de él. La gente se rió de él. Mucha gente se van a reír de ti, de mí, cuando intentemos usar las armas espirituales, porque esa también es estrategia del enemigo, que no use las armas espirituales, porque él sabe que las armas espirituales lo van a vencer. Entonces dice que Goliat se rió, como muchos pueden reírse de nosotros, porque no conocen lo espiritual. No conocen esto que estamos aprendiendo hoy. Nuestras luchas, cristianos, no son carnales. Cada guerra que David enfrentaba ponía lo espiritual primero. David iba y oraba, David consultaba a los profetas. David no iba a la guerra carnal sin antes haber estado en lo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Antes de ir a la guerra tenemos que ir a lo espiritual primero. No es que no vayamos a enfrentar guerras, no es que crucemos las manos y no hagamos nada. Tenemos que hacer, pero primero tenemos que vencer en lo espiritual. Si usted va a una batalla de cualquier tipo, de cualquier índole, y primero dobla las rodillas y primero clama a Dios y primero te preparas espiritualmente, busca respuestas, consejos de la Escritura, yo te aseguro que tú tienes la batalla ganada. Yo te aseguro que de antemano ya tú venciste, porque a veces hay que atar, a veces hay que ir lugares atando y reprendiendo en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que hizo David, un guerrero famoso, exitoso, porque David llamaba a los profetas
David oraba y llamaba a los profetas: dime, ¿qué dice Dios que yo debo hacer? ¿Debo ir ahora o debo ir después? ¿Cómo debo atacarlo? Y Dios le daba la estrategia. A veces le decía: no vayas ahora, pelea cuando yo te diga. Y cuando Dios le decía: ahora ve y pelea, David iba y peleaba y arrasaba. Entonces David fue un rey exitoso porque entendía lo espiritual. Fíjense lo que David dijo, 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare al oprobio de Israel? Quiere decir que David sabía. Me está diciendo: ¿qué es lo que hay para que gane? Porque yo sé que voy a ganar. Ya David sabía que él iba a ganar. Yo que estaba preguntando qué era lo que había, cuál era la recompensa que había para que ganara. O sea, eso es una muestra de convicción, una muestra de fe. David sabía que iba a ganar. Y entonces dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es una declaración completamente espiritual. E involucró a Dios en el asunto. Digo: ¿quién es este filisteo incircunciso, hablando de lo espiritual, que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Como diciendo: ¿quién es este ignorante que no conoce lo espiritual y que no sabe con quién se está fajando? No sabe con quién está peleando. David entendió que la guerra no era de él y era un desafío espiritual. ¿Usted sabe por qué usted y yo somos atacados? Porque somos seres espirituales. No porque somos carnales, aunque el ataque va dirigido a nuestra carne, sino porque somos espirituales. ¿Me entiende, trabalengua? Somos atacados porque somos seres espirituales, aunque somos atacados en la carne. El objetivo del ataque es nuestra carne. Por eso escúchenme bien. El enemigo no es el jefe de tu trabajo. El enemigo no es el vecino. El enemigo no es el que estudia contigo. El enemigo no es el miembro de tu familia. Y el enemigo menos es tu hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que pasa es que el enemigo los está usando a ellos para atacarte a través de la carne. Entonces tú no los puedes ver. Tú tienes que ver al enemigo y no al ser humano. Si tú quieres saber que Dios es real, conviértete a Cristo, para que tú empieces a ver ataques. Porque el que te diga a ti que el evangelio de Jesucristo es un mundo color de rosa, te está diciendo mentira. El evangelio de Cristo es poder, es glorioso, pero es de batalla. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú te conviertes en un guerrero, tú te conviertes en un soldado, tú te conviertes en el equipo Delta del cielo. Y el equipo Delta del cielo va a ser atacado por el enemigo. Y entonces, ¿a quién va a usar el enemigo para atacarte? Porque el enemigo necesita una entidad humana para poder atacarte. A veces usa a tu esposa, a veces usa a tu esposo, a veces usa a tu hermano, a veces usa a tu vecino.
Recordemos cuando Jesús dijo que iba a pasar el proceso, Pedro le dijo: Señor, que nunca te acontezca eso. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Estaba teniendo un ataque carnal a través de Pedro, porque el Señor en su carne no quería pasar por eso. No sé si me logran entender el concepto. Tenemos que ver al enemigo en el centro del ataque, no a la persona. Porque a veces la persona ignora que está siendo usado por el enemigo para atacarte. A veces la persona está en Belén con los pastores y te ha dicho una frase que te ha ofendido y él no sabe, porque fue el enemigo quien usó a esa persona para ofenderte. O el enemigo le tapó los ojos para no verte y no te vio y no te saludó. Lo despistó. Y tú crees que es el hermano, y no es el hermano, fue el enemigo. Por eso los malos entendidos es una guerra espiritual. Cuando la gente entiende mal el mensaje, es una guerra espiritual. Porque hay un enemigo detrás de los males entendidos, porque el enemigo es experto. Una de las estrategias es armar los males entendidos entre la familia, entre los matrimonios, entre los hermanos de la iglesia. Aquí puse varios ejemplos de ataque. Fíjense bien. Los ataques ofensivos vienen a herirte tu autoestima. Porque en el medio de todo esto están las emociones. Y cuando somos atacados, las emociones también son atacadas. Entonces, cuando alguien te ofende, hieren tu autoestima. Los ataques de tentaciones apuntan a tu debilidad humana. El enemigo te va a atacar en el lugar donde tú eres débil. Aprender a reconocer nuestras debilidades, eso nos ayuda a estar fuerte. Cuando el enemigo, pum, nos intenta atacar en la debilidad, ya sé por dónde tú vienes. Ya te descubrí. Entonces, si tú eres débil en cierta área, si tú eres débil en el celo, tú eres una persona celosa, pues el enemigo va a traer a alguien para provocar celo en ti. Tienes una persona iracunda, de carácter que te ira rápido, te vuela rápido, pues el enemigo va a traer a alguien que te saque de quicio. Y eso son tentaciones también. Si eres una persona egoísta, pues el enemigo te va a traer cosas que provoquen en ti egoísmo, temores. Entonces, si doy esto me quedo sin nada. El ataque de tipo traición van dirigidos a tu confianza. Cuando tú eres traicionado, ¿qué es lo que pasa? Tu confianza se desvanece. Porque tú no quieres confiar más en más nadie. Porque tú estás, que todo lo ve y crees que es una traición. Que todo el que se acerca a tu lado es porque te va a traicionar de una u otra manera. Y son ataques del enemigo. Ataques ideológicos, este es uno de los más, hoy más, están dirigidos a influenciar tu identidad. Las ideologías colocan identidad en el ser humano. Por eso la gente dice: no, yo soy neutral. Nadie es neutral. Todo el mundo sigue un patrón ideológico. No hay nadie que viva una vida neutral. Todo el mundo o es de una cosa o es de otra, o creen un patrón o creen en otro. Pero realmente el enemigo usa mucho la ideología para atacar la identidad del ser humano. Por eso hay tanta influencia ideológica en estos tiempos.
potestades, principados, autoridades, todos en función de atacar la ideología. Olvídense que los ataques del enemigo no vienen con un demonio personalizándose delante de ti, ni un vampiro, ni un monstruo, nada de eso. El ataque del enemigo viene a través de estas cosas, de ideologías que llevan a la juventud a la perdición, que trabajan en la mente de la juventud, que trabajan en la mente de las mujeres, quitándole lo que realmente complementa a la mujer y la hace feliz. Es cuando tú eres mujer. La ideología hoy del feminismo te dice que no seas mujer. Todo lo contrario. Te dice no seas mamá, porque la mamá te esclaviza. Cuando las mujeres se sienten completamente felices y complementan su vida espiritual y emocional cuando son mamás. Te dice, porque tú eres igual al hombre. ¿Por qué tú quieres ser igual al hombre? Yo creo que las feministas son más, discriminan más, ¿verdad? Porque tiene que haber el orgullo de ser mujer. Por eso es que no pueden definir lo que es una mujer. Porque si definen lo que es una mujer, entonces ellas mismas quedan descubiertas. No quieren tener hijos, no quieren casarse, porque el matrimonio te da una identidad en Dios. Pero la soltería hace que seas vulnerable. Estás solo, estás sola, te falta la pieza, te falta el complemento, por lo tanto eres vulnerable. Cualquier cosa viene y te puede manipular, porque no estás balanceado en tu vida. Así que tengamos cuidado con las ideologías. Nuestra ideología está en la Escritura. Nuestra ideología está en lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo que fue el que creó, más nadie. La gente se ponen a querer inventar el agua fría y lo que hacen es que se hunden más todavía. Los ataques tipo calumnia van dirigidos a destruir la moralidad. Estos son la lucha del diario vivir. Las calumnias, las mentiras. Cuidado con lo que usted asuma. Nosotros los latinos hay aquí, no hay ningún gringo. Los que nacieron aquí, pero son latinos igual. Los latinos somos de asumir, ¿verdad? Vemos una cosa y hacemos una panorámica de lo que es. Y a veces no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo. Entonces, el asumir a veces ese tipo de cosas, pues nos lleva a trampas espirituales también. No asuma que la tierra es plana si usted no se ha subido a un cohete o a una nave espacial. No asuma cosas que uno realmente no tiene el 100% del conocimiento. Porque el 99,9% de las cosas que nosotros asumimos estamos equivocados. Eso pasa mucho en los trabajos. Cuando tú estás trabajando, le dan una tarea y tú empiezas a asumir y no preguntas. Y empiezas a cometer errores. Y a cometer porque tú lo sabes. Entonces, como tú sabes, tú no preguntas, tú asumes. Ya tenías que estar en Orlando y ahora estás en Los Cayos de la Florida, por abajo, por Cayo Hueso. No asumas. Las calumnias muchas veces vienen porque asumimos cosas
este seguro hizo esto y por aquello y por esto y por esto. Seguro, fíjate eso. No saben, pero ya lo asumieron. Y muchas veces defienden la teoría que asumieron. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay un mundo espiritual muy astuto, diablos más inteligentes que nosotros. Lo que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y que nos da la batalla es Él. No, que da la victoria es Él, la batalla. Ataques de abandono son dirigidos a construir sentimientos de venganzas. Cuando somos abandonados, entonces queremos vengarnos. Lo que tú quieres es venganza, porque te abandonaron. Te sentiste rechazado. Entonces yo tengo que demostrar que yo soy, y yo tengo que demostrar y me voy a vengar. ¿Cuántos han recibido ataques de esa índole? Nos queremos vengar. Y la venganza es una posición ilegal en lo espiritual. Para que me entiendan lo que es ilegal en lo espiritual. Tan sencillo como eso. Cuando tú tienes una posición de venganza, tú quieres vengarte, usted está en el territorio del enemigo. El enemigo va a usarlo a usted todo lo que él quiere usarlo. Porque en sentimiento de venganza viene acompañado con otros amigos más. El amigo resentimiento, el amigo amargura. Y estos amiguitos se van metiendo en una prisión espiritual y emocional. Pero tú quieres venganza. Y nunca te sacia. Ese es el problema, que la venganza nunca te sacia. Tú puedes ver a la persona que te hizo lo malo estrellado, pero todavía no te sacia, tú quieres más. Porque es una guerra espiritual. Cuando somos desechados, ¿verdad? Nos botan de un lugar. Pero también nos produce mucho daño eso. Cuando eres rechazado, ¿verdad? Cuando la familia, muchas veces hay familiares que nos rechazan. Los papás que prefieren unos hijos que otros. Esos son ataques de las tinieblas. Ataques del maligno. Para poner esos sentimientos en ti, que te desgracian toda tu vida. Por eso uno tiene que renunciar. Uno tiene que renunciar a eso. Por eso decimos que necesitamos un nuevo comienzo y deshacernos del hombre viejo. Ese hombre viejo que fue rechazado, que fue traicionado, pero que a Dios no le sirve. A Dios no le sirve eso. Ataques dirigidos a elevarte el complejo de inferioridad. Hay mucha gente con complejo de inferioridad que no están conformes, con cómo son ni quiénes son. Entonces se sienten inferiores siempre, y eso es un problema espiritual. Tú no tienes que sentirte inferior a nadie. Tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que ser igual a nadie. Tú eres único porque Dios te hizo único. Tú no tienes que estar queriendo ser como nadie. Tú eres único. Y Dios te quiere así. Y Dios te va a usar así. Y Dios te va a colocar así como tú eres. Así que rechaza ese complejo de inferioridad. Tú no eres inferior a nadie. El hecho que no sepas un idioma no te hace inferior. El hecho que no seas un profesional no te hace inferior. El hecho que no tengas 4 pesos no te hace inferior. Porque Dios te hizo único.
Eres único en su especie. Tu ADN es único. Tus huellas son únicas. Porque tus huellas y tu ADN tienen el sello de la creación de Dios en ti. Tú no tienes que estar sintiendo complejo, ni de inferioridad ni de superioridad. Dice la Escritura que tengamos el concepto de sí que debemos tener. Podemos estar toda la tarde dando diferentes tipos de ataques en lo espiritual. Pero te quiero decir una cosa, que en cada ataque, cada vez que reaccionamos en lo carnal, hemos caído en la trampa. Hay una trampa, porque el ataque es para que tú reacciones también, pero cuando tú reaccionas te equivocas más. Y caigas en la trampa. La lucha espiritual es compleja. Aún entendiendo los principios espirituales, nos es difícil. Dime tú si tú no entiendes lo espiritual. Todo ejército estudia las armas y estrategias de sus enemigos. Nosotros los cristianos somos llamados a ser un ejército en lo espiritual, con armas espirituales, con estrategias espirituales. Un cristiano cuando pelea en lo carnal está en desventaja. Así que el próximo domingo no deje de venir y traiga a alguien, porque el próximo domingo estaremos viendo las estrategias que usa el enemigo. Las armas de nuestras milicias, ¿cuáles son? Y los dejo con este versículo que está en Efesios 6, del 13 al 19. Dice la Escritura: por tanto, diga conmigo, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. O sea, que hay días malos. Sí o sí hay días malos. Pero tú vas a tomar la armadura de Dios. Y habiendo acabado, y habiendo acabado todo, dice en mi versión, estad firmes, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Amén. Y el domingo que viene, no te pierdas el domingo que viene, porque vamos a estar hablando de estrategias, de cómo pelear. Ya te presenté y te dije que existen batallas espirituales, y te mostré algunos ejemplos de cómo es la lucha espiritual. Que no es una serie de Netflix de vampiros contra ángeles, no. Es muy sutil. En el día a día. Amén. Así que pongámonos de pie.